Muy buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga. Les bendecimos, les saludamos cordialmente en este día, miércoles, tiempo de oración, tiempo de compartir juntos un momento de la palabra. Que Dios haya bendecido este inicio de semana, que gracias al Señor por sus misericordias se renuevan día tras día y por la gracia del Señor estamos aquí. Queremos saludarles, queremos bendecirles, mis hermanos, y deseamos que Dios siga obrando a favor de ustedes, de su familia, y Dios conceda las peticiones de su corazón. Gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar aquí, mis hermanos, porque es su gracia, su fidelidad, su cuidado que nos permite disfrutar y compartir este momento con ustedes. Sean todos bienvenidos. Este es un tiempo de la Iglesia Bautista del Divino Maestro, mis hermanos. Les saludamos, les bendecimos y deseamos que Dios bendiga su vida, su familia de una manera grande y especial. Quisiera iniciar haciendo una oración, mis hermanos, para meditar. Meditar la palabra del Señor y poder disfrutar de este momento con la bendición de Dios, con el favor y la bendición de nuestro Dios. Así que si usted está ahí disponible, si tiene este momento ya también preparado, le invito a que pueda inclinar su rostro ahí donde esté y pueda estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, les saludamos, les bendecimos en el nombre de nuestro Dios, deseando que Dios bendiga su vida, su familia y que podamos escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu favor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido. Pedimos que nos abras el entendimiento y que podamos, Dios, escuchar tu mensaje con un oído atento delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que ya se ha sumado a la transmisión. Dios me les bendiga. Saludamos a cada uno de ustedes. Hoy no hay café, hoy hay agua nada más. Esperemos que en otra transmisión podamos tener cafecito y algunas de harina que ya con el favor de Dios nos van a hacer llegar. Les saludamos, les bendecimos, mis hermanos. Vamos a estar meditando en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 31. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Gracias al Señor por este tiempo, mis hermanos. Así que bienvenidos, hermanos. Dios me les bendiga. Dios derrame bendición sobre ustedes. Y queremos reflexionar sobre una pregunta que tenemos aquí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El título de esta reflexión es esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, verso 30 y 31. Y sacándoles, les dijeron: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, bendícenos a través de tu palabra, bendice el corazón, y aquellos, Dios, que necesitan esta palabra, Dios, sea de bendición a sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sucede, hermano, que los que están aquí es el apóstol Pablo y Silas. Dice la escritura que los llevaron preso, los metieron a la cárcel, y no solamente a la cárcel, sino al calabozo. Pero el versículo 25 de Hechos 16 nos dice, hermano: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es interesante que a donde quiera que iba el apóstol Pablo, había oposición, había dificultad. Pero si hay algo característico de este hombre de Dios, hermano, es que él iba adelante. Él seguía en su andar, no le importaban los obstáculos, no le importaban las adversidades. Él tenía una carga, una pasión, un llamado para llevar el mensaje de Dios a las buenas nuevas, o las buenas nuevas. De hecho, hay un episodio, hermano, en el libro de los Hechos, cuando
un profeta Agabo le dice, así le va a suceder al dueño de este cinto en Jerusalén, va a ser atado, va a ser apresado, a lo cual los discípulos que estaban ahí empezaron a preocuparse, empezaron a angustiarse, y el apóstol dice, no solamente estoy dispuesto a dar mi vida, sino que voy con gozo, voy con gusto, porque yo sé en quién he creído. Así que él está dispuesto a entregar su vida. Y quizás, hermano, esa es una de las características de este hombre que podemos ver. Un hombre que se entregó 100% a la obra de Dios. Él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saludamos a nuestra hermana Maribel, saludamos a nuestro hermano Juan González, hermano. Bienvenido. Bienvenido a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos meditando bajo esta reflexión, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Pablo y Silas estaban en la prisión por compartir el evangelio. Pablo y Silas, hermano, en medio de la dificultad, dice que a medianoche estaban cantando, orando a Dios, y dice, y los presos le oían. Sin lugar a dudas, hermano, todos los que estaban ahí en la prisión, había esa pregunta, había esa interrogante, ¿quién será esto? ¿Por qué estando en esta prisión? ¿Por qué estando en esta dificultad? Ellos siguen cantando, siguen alabando, siguen orando a su Dios. Porque en esta dificultad ellos están alabando y orando a su Dios. Y eso permeaba en los presos, y no solamente los presos, sino también aquellos que los cuidaban. Los guardias y todos los demás eran testigos de lo que estaba pasando ahí. Estaban experimentando algo diferente. Y es interesante, hermano, que un hijo de Dios en el tiempo difícil, en el tiempo de adversidad, tiene una actitud diferente. O debiéramos tener una actitud diferente. En medio de luchas, en medio de pruebas, levantar nuestro corazón, tener gozo en medio de las dificultades, tener esperanza, tener la paz de Dios. Y es lo que vemos en Pablo y en Silas, hermano. No se están quejando, no se están molestando, no están amargados porque ellos fueron llevados injustamente a esa cárcel, sino simplemente confían en el cuidado, en la soberanía de Dios, en la provisión de Dios, en la protección de Dios, y que nada pasa, escuche esto, y que nada pasa si no está dentro de la voluntad de Dios. Así que aún el tiempo más adverso, más difícil, está en control y cuidado de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando un carcelero, hermano, o la escena que tenemos aquí, dice que sacó su espada y se iba a atravesar con ella pensando que los presos se habían escapado. Cuando un carcelero estaba como custodia, como guardia, él era responsable de todos los que estaban ahí. Si uno se escapaba, entonces había una sentencia sobre él. Y por eso él pensaba quitarse la vida, porque creía que todos habían escapado. Pero dice la escritura que Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Escuche, vino un terremoto, se abrieron las puertas, cayeron las cadenas, y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a este carcelero, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y dice la escritura en el versículo 29, entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es aquí donde encontramos la pregunta que queremos responder el día de hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero va con Pablo y Silas y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerde que él estaba a punto de quitarse la vida física, pero entiende que hay un propósito, entiende que hay una vida más allá de lo que vivimos usted y yo aquí. Y les pregunta a Pablo y a Silas particularmente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante pregunta. De hecho, creo que esa es una de las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él entiende que hay una vida después de esta tierra, que hay algo más allá, y él quiere saber cómo puede ser salvo. Él quiere saber cómo tener esa vida eterna, cómo tener una relación con el Dios vivo, con el Dios de esos hombres llamados Pablo y Silas.
Y la pregunta particular, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vean lo que preguntan. Estamos en esta pregunta, ¿qué debo hacer? En la mente de este hombre, de este carcelero, hay una intención, ¿qué yo debo hacer? Hermano, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para que usted y yo tengamos salvación? Muchas veces pensamos que debemos hacer buenas obras. Muchas veces pensamos que debemos guardar la ley para tener la salvación. Muchas veces pensamos que debemos tener una conducta perfecta para acceder a la salvación. Y hermano, todo eso es bueno. A Dios le agrada que usted y yo guardemos, busquemos agradarle. Pero hay una condición, y es que todos estamos separados de Dios. El pecado que está en nosotros nos inclina, nos lleva a hacer lo malo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos corrompido, que todos hemos extraviado el camino. La Escritura también menciona, hermano, que somos como ovejas, que hemos seguido nuestro propio camino, que nos hemos desviado delante de Dios. Así que hay dentro de nosotros una inclinación a hacer lo malo, y por nuestro pecado estamos separados de Dios, no podemos tener la salvación. Pero la pregunta de ese hombre es fundamental, es clave. ¿Qué debo hacer? Es como si ese hombre dijera, díganme qué debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo ser para ser salvo? Mis hermanos, esa es la pregunta que hace este hombre. ¿Qué debo hacer? Teniendo en mente eso de que hay una acción o hay acciones que debemos hacer para ser salvo. Pero vea la respuesta, hermano. La respuesta de Pablo en el verso 31 es, hermano, dice... Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, Pablo no le dice guarda la ley. Pablo no le dice cumple los mandamientos. Pablo no le dice haz estas cosas. Porque mis hermanos, no hay ningún hombre que vaya a ser justificado por la ley. La ley, hermano, fue dada para que todo aquel que pudiera cumplir la ley tuviera salvación. Pero no hay ni siquiera uno solo que pueda cumplir la ley de Dios. Por eso vino un Salvador. Por eso Dios se encarnó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso la profecía decía que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Mis hermanos, todos estamos separados de Dios. Por eso la pregunta de este hombre nos incluye a usted y a mí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y mis hermanos, dice Pablo y Silas, la respuesta es clara, categórica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo era un fariseo, Pablo era un judío, Pablo era alguien que conocía la ley y por mucho tiempo, hermano, trató de guardar la ley, trató de ir, como se dice así, cumpliendo cada mandamiento de la ley, de la palabra de Dios. Es más, él mismo dice en Filipenses capítulo 3 que en cuanto a la ley, hermano, él era irreprensible. Es decir, él guardaba la ley en la medida de lo posible. Pero ni siquiera eso le alcanza para tener la salvación. Él sabe que ahora no es por una obra, no es por algo que podamos hacer, sino que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don. La salvación es una persona. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice... Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La condición, el requisito, hermano, es creer. No le dice haz, le dice creer. Esto es clave, es fundamental, porque estamos inmersos en una cultura que debemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Que yo debo hacer algo para tener el perdón de Dios. Pero hermano, el único que hizo la obra perfecta para que tú y yo tengamos el perdón de nuestros pecados se llama Cristo Jesús. Jesús en la cruz del Calvario tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Llevó nuestro pecado, llevó nuestra afrenta sobre él,
Por eso dice la Escritura, mas el herido fue por nosotros, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz recayó sobre él. El pecado necesita un castigo. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios, hermano, castigó, dejó toda su ira sobre Jesús. Y por eso Jesús llevó el castigo de todos nosotros. Y hermano, como Jesús murió y resucitó, Él puede darnos vida y vida en su nombre. Y mis hermanos, la condición es que tú y yo creamos en el Señor Jesús. Fíjate lo que dice Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dice creer solamente. Ellos preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dicen simplemente creer, sino que puntualizan en qué y en quién deben creer. Cree en el Señor Jesucristo. No solamente creer, sino que debes creer en el Señor Jesucristo. En la actualidad podemos escuchar, hermano, personas que dicen que creen, que tienen confianza, que creen incluso en Dios. Pero esa creencia en Dios no te salva. Esa creencia en Dios no te da salvación. Pablo y Silas confirman aquí en ese pasaje que debemos creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Es decir, que tú y yo debemos poner nuestra confianza en lo que ha hecho el Señor Jesús. Que no debemos apoyarnos en un mérito, que no debemos apoyarnos en lo que hemos hecho, sino que debemos confiar plena y únicamente en lo que ha hecho el Señor Jesús. Mis hermanos, creo que todos tenemos en nuestro corazón ese pensamiento de que debemos hacer algo para tener la salvación. No he escuchado, es que debo ir a la iglesia, es que debo guardar los mandamientos. Y muchas veces cuando les planteamos que tomen una decisión por Jesús, es que yo no he hecho nada malo. Es que yo no he matado, yo no he robado. Quizás no has matado, no has robado, pero has hecho otros pecados. Y si has cometido un pecado, tan solo uno, eso te hace culpable delante de Dios. Y el pecado te separa eternamente de Dios. El pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. Por eso este carcelero pregunta con gran insistencia, ¿qué debo hacer? Díganme, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa respuesta vale para el carcelero, pero también vale para usted y para mí. Cree en el Señor Jesucristo. Y reitero, no solamente dice creer, porque Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Ese creer es una fe personal, una fe dedicada únicamente en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, hermano, era esa ofrenda que hacía el pueblo continuamente para que expiara o perdonara, el sacrificio que perdonaba el perdón de pecados. Pero ahora no es un cordero, sino que ahora es Cristo Jesús dando su vida en rescate por usted y por mí. Nadie puede ser justificado por las obras. Y esa es la idea, esa es la tesis de Pablo. Nadie, hermano, ni siquiera uno puede ser justificado por las obras. Nadie puede ser justificado. Lo dice en Romanos, lo dice en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 16, mis hermanos. Y nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Mis hermanos, ahí en Gálatas capítulo 2, verso 21, nos dice que si el hombre se puede justificar a sí mismo, es decir, si yo o cualquier otro hombre por sus méritos, por sus obras, puede justificarse, puede estar en una relación de paz con Dios, por demás vino Cristo. Si el ser humano puede justificarse a sí mismo, en vano murió Cristo. Leo textualmente lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el ser humano se puede justificar, si tan solo uno, hermano, uno se pudiera justificar a sí mismo, significaría que todos los demás. Pero dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Si el ser humano se pudiera justificar o ser salvo por sus obras, por sus méritos, hermano, plantea el apóstol Pablo, en vano vino Cristo. Pero como no podemos justificarnos, porque no podemos alcanzar la justicia de Dios, necesitamos un Salvador. Y para eso vino el Hijo del Hombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. También el apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 4, verso 12, hermanos. Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que me gusta esa pregunta, hermano, de este carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hermano, la respuesta contundente, clara, precisa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Confía en lo que ha hecho el Señor Jesús. Descansa con toda tu fe en lo que el Señor Jesús hizo. Únicamente en la obra que Él hizo, dando su vida y rescate por ti. En ninguna obra tuya, solamente en lo que Él hizo. Y la parte siguiente, hermano, dice, y serás salvo tú y tu casa. Es claro lo que dice el apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice a lo mejor o quizás o puede ser posible que seas salvo. No. A la pregunta contundente hay una respuesta certera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios promete vida eterna. Dios promete salvación. Hermano, hay una seguridad, hay una salvación para aquellos que invocan el nombre de Dios. Y es en esa confianza que usted y yo podemos descansar, en que si hemos creído en el Señor Jesús, tenemos vida eterna. Somos salvos, porque hay una seguridad, porque Dios, que no puede mentir, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ser salvo. Mis hermanos, ¿qué significa ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, salvo de las consecuencias del pecado, salvos del castigo por nuestros pecados. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni siquiera uno, hermano, ni siquiera. Ni siquiera uno es justo. Pero Dios en Cristo Jesús, hermano, nos ha dado el regalo de la salvación. Por eso cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese era un carcelero, hermano. Quizás no tenía mucho conocimiento de Dios, pero al ver el testimonio de Pablo y Silas, al ver su fe, él viene en ese momento crítico de su vida y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hermano, repito esto, sin rodeos, sino de manera contundente y clara, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos invita la Escritura. La Escritura no nos deja inciertos, la Escritura no nos deja confusos, sino que la Escritura nos da evidencia, nos da certeza, nos da seguridad, hermano, que si hacemos lo que la Biblia dice, lo que Dios mandó hacer, usted y yo podemos tener la salvación. Somos justificados por la fe, por lo que usted y yo hacemos de creer y confiar en Jesús. Y por eso la invitación, la salvación de Dios es para todo aquel que cree, hermanos. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que busca el rostro de Dios, para que todo aquel que invoca el nombre de Dios, será salvo. Aquel que oye la palabra de Dios y cree al que le envió, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Hay seguridad, hermano, en la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer, hermano? A lo que la Escritura nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, hermano. Quizás para algunos creer pareciera como algo simple.
Dice la escritura que para los griegos les parecía locura. Le parecía como algo que no podían comprender. ¿Cómo solamente creer? Y para los judíos tropiezo. ¿Cómo simplemente por creer en aquello que hizo Jesús en la cruz tenemos salvación? Mis hermanos, porque Dios en la persona de Jesús dice que nos reconcilió. Que Dios estaba en Cristo, hermano, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios en la persona de Jesús, hermano, por medio de su sangre, nos ha reconciliado con el Padre. Por eso nadie, hermano, nadie que no vaya por Jesús será salvo. Nadie que busque otro camino, nadie que busque otro nombre, llegará a la presencia de Dios. Es única y exclusivamente por medio de Jesús. Él lo dijo, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Mis hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que nos dice que debemos hacer, aún en ese tiempo, es creer en el Señor Jesucristo. Creer en la persona de Jesús. Jesús, Cristo, el Cristo de Dios. Debemos creer en el enviado, en el ungido, en el Mesías, en el Salvador del mundo. Es ahí donde debe descansar nuestra fe. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Confía en el Señor Jesús. Hermanos, repito, pudiera ser algo sencillo, pero no es sencillo, sino que tú y yo debemos tener una confianza plena, una confianza en lo que Dios ha hecho, una seguridad en la persona de Jesús. Hermanos, yo recuerdo que cuando me hablaban de Dios, me platicaban de Dios, yo sabía que había un Dios, yo sabía que Dios me estaba buscando, pero de una u otra manera yo le decía, no, Señor, quizás ya cuando esté grande, quizás ya cuando esté adulto, ahí sí pueda tomar una decisión por ti. Pero Dios seguía tocando la puerta de mi corazón. Y hasta que usted y yo no creemos y confiamos en lo que hizo Jesús, no tendremos salvación. Podemos quizás considerarnos buenos, podemos considerarnos quizás que no hacemos mal a nadie, podemos quizás considerarnos que hacemos buenas obras, pero déjeme decirle que ninguna de nuestras obras, ninguna de nuestra buena conducta nos alcanza para ser salvos. La obra, hermano, que debemos hacer es creer en el que Dios ha enviado. Creamos a lo que el Señor ha dicho. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Confianza, creer en lo que hizo Jesús. Así que, mis hermanos, ¿has creído tú en el Señor Jesús? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es el Salvador del mundo? ¿Crees que Él es el que da vida eterna? ¿Crees que Él puede perdonarte si lo invocas en ese momento? Déjame decirte que todo aquel que invocara el nombre de Dios, no importa la condición, no importa dónde te encuentres, puede ser una crisis, una situación difícil, si tú invocas el nombre de Dios, si clamas a Él, le pides perdón, te arrepientes de tu pecado y le pides que venga a tu vida como el Señor y Salvador, Él te da perdón de pecados. Eso era lo que predicaban los discípulos, era lo que predicaban los apóstoles, hermano. Libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, esa es la misión que Jesús le da a Saulo, a Pablo, para que lleves mi mensaje, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, para que por la fe que es en mí, para aquellos que confíen en mí, pongan su fe en mí, tengan perdón de pecados. Y nuevamente vemos esa seguridad, por la fe que es en mí, reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y hermano, esto es maravilloso.
Saulo, que era un perseguidor. Saulo, que dio su consentimiento, hermano, para que apedrearan a Esteban. La escritura dice que pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo estaba ahí consintiendo. Él mismo da testimonio que iba por las aldeas, por las sinagogas, por todo lugar, apresando a aquellos que decían seguir a Jesús, que trataba de que blasfemaran el nombre de Jesús, que hizo y quiso destruir el nombre de Jesús. Pero ese hombre, hermano, que pensaba agradar a Dios, se encontró con el Cristo resucitado. Se encontró con el Señor y el Señor quebrantó su fe, quebrantó su confianza y le dice, tienes que confiar en mí. Así que Pablo dice, todo lo que tengo o tenía yo como credenciales, fariseo de fariseos, judío de la tribu de Benjamín, estudiando bajo los pies de Gamaliel, todas esas credenciales las tengo por nada, comparados por conocer el amor de Cristo. Así que Pablo dice, lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesús. Y este creer, hermano, no es simplemente de labios. Este creer no solamente decir yo creo en Dios, sino que este creer implica una conversión. Este creer implica un cambio radical. Es lo que sucedió en Saulo. Iba a perseguir, pero más adelante lo vemos predicando y se esforzaba para predicar y decir, este Jesús es el Salvador del mundo. Y la gente se sorprendía, pues no vino a Damasco a apresarlos y ahora lo vemos anunciar eso. Esta es la locura de la predicación, hermano. Que la cruz de Cristo trae salvación a aquel que invoca su nombre, aquel que confía en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermano, amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una promesa de Dios para su pueblo. Confía en Él. Entonces, la pregunta clave, la pregunta fundamental que hace el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas dice, cree en el Señor Jesús. Hermano, eso fue lo que ellos hicieron. Le reciben, creen en el Señor Jesús. Es decir, el carcelero y toda su familia, reúne a su familia y ellos toman una decisión por Jesús. Ellos creen por Jesús. Creen con todo su corazón. Así que la intención en este momento es que tú y yo, al saber que Dios sigue siendo el mismo, tú puedas creer y confiar en Él. Confía en Dios con todo tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y que este creer en Él cambie tu corazón. Que este creer en Él te lleve en una dinámica para ser diferente. Un creer es identificarnos con Cristo. Un creer es dejar la vida antigua y vivir para Dios. Por eso cuando le decimos, ven a mi vida como mi Señor y mi Salvador, es decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, guía y controla mi vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? No dice tienes que dar grandes sumas de dinero, no dices tienes que ir a tal o cual iglesia o debes ir de rodillas. Nos dice cree en el Señor. Y ese creer significa confiar única y exclusivamente en lo que hizo Jesús. Mis hermanos, muchas veces en nuestra cultura tenemos muchas ideas que debemos creer en esto, debemos poner nuestra fe allá para tener la salvación o la vida eterna. Y una voz autorizada que es Pablo y Silas dice, cree en el Señor Jesucristo. Y me gusta, hermano, porque lo puntualiza. Pone santo y seña como decimos. Creer en el Señor Jesucristo. No en Pablo, no en Juan, no en Pedro, no en nadie más, hermano. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto también lo vemos a lo largo de la Escritura, hermano. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. En Cristo tenemos salvación. El etíope, hermano, cuando recibe la palabra por medio de Felipe, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea uno de ustedes?
¿Qué impide que yo tenga la salvación? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón que Jesús es el Señor, bien puedes. Si crees, si tú y yo creemos, tenemos vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente tú, sino que la bendición puede llegar hacia tu casa. Termino con lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, hermano, capítulo 5, verso 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12 dice, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escuche cómo dice. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. Hay una evidencia, un testimonio, que Dios nos ha dado vida, pero vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Así que la vida eterna, hermano, es Jesús. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de claro, así de contundente, así de categórico, el que tiene al Hijo tiene la vida. A la pregunta fundamental, ¿qué debo hacer para ser salvo, hermano? La Escritura responde por medio de Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa promesa, hermano, está vigente para todo aquel que invoca el nombre de nuestro Dios.